Hola a todos, a todas. Para ir redondeando con esta tercera charla, esto que hemos anticipado en las dos primeras, en las dos pequeñas primeras, respecto de la vida universitaria, lo que tenemos por delante, cómo modifica esta decisión de realizar una carrera universitaria y no en cualquier universidad, sino en una universidad pública y en particular la Universidad de Buenos Aires, condiciona nuestro futuro y cómo nuestro futuro personal también incide dentro del destino de nuestra nación, digamos. No es por ser ampuloso, sino esencialmente para tratar de comprender cómo las decisiones de naturaleza personal inciden también en la calificación del futuro de la nación, el futuro del país. Tratamos en la primera de felicitarlo respecto de la decisión tomada, tratamos de discriminar la ley de educación superior, vale decir que no discrimina entre universidades públicas y privadas, como la Convención Nacional Constituyente sí discriminó que las universidades nacionales son autárquicas y autónomas. Tratamos de ver el papel del equipo colectivo que en el ciclo básico común tiene su esfuerzo principal en el docente que está frente a curso, y el rol mío de coordinar ese colectivo, ese equipo, para desarrollar una estrategia y cómo la particularidad de ser un profesor titular regular brinda la libertad de cátedra, la tradición de la cátedra, qué es una universidad, cómo las universidades forman a los profesionales y sobre todo, en este contexto, sociología. Como sociología, junto con introducción al pensamiento científico, introducción al conocimiento de la sociedad y el Estado, nos permiten ubicar, digamos, temporoespacialmente la Argentina que estamos viviendo hoy. En ese sentido me parece interesante que sigamos realizando una caracterización de la universidad y yendo al punto más crudo de estas tres charlas, que considero que es que convencerlos a ustedes de la importante tarea que tienen por delante en los años futuros por venir. Van a pasar los días más hermosos compartiendo con compañeros, hasta la madrugada preparando exámenes, experiencias de frustraciones, experiencias de alegrías, todo esto en el marco de la universidad, como una instancia colectiva de desarrollo personal y de plasmación de un deseo y de una vocación. Comprendiendo que el mundo que nos toca vivir, hoy lo llaman la sociedad del conocimiento, medio ampuloso, producto del sustento que le brinda la dominancia del discurso neoliberal en una etapa compleja, tecnocrática, con sus graves posibilidades y también sus inmensas restricciones, la idea de que la formación del futuro profesional es continua, que es una educación permanente, que así como nosotros cuando chicos le decíamos al médico que nos llevaba mamá o al abogado o escribano que iba a haber un contrato doctor, el doctorado, la especialización, la maestría, el postdoctorado, constituyen toda una estructura de educación continua, de formación continua, de educación permanente. Y en este contexto, la universidad pública, que la sostiene, insisto, el pueblo argentino con sus impuestos, exige de nosotros constituir ese núcleo duro. Yo a veces recurro a un pensador norteamericano que no es un santo de mi devoción, porque ustedes saben que los ministros en Estados Unidos son secretarios de Estado. Este caballero se llamaba Robert Reich y escribió el trabajo de las naciones, en donde hacía eje en la competitividad entre la disputa de las distintas naciones, y él elaboró un concepto interesante para recuperarlo, críticamente obviamente, que es el concepto de think tanks, el concepto de esa parte 20-25% de la sociedad que, de acuerdo a la calidad, al pensamiento crítico y la reflexión que tenga ese porcentaje de la sociedad, la nación, el conjunto del Estado, el conjunto de las relaciones de la sociedad civil y de la sociedad política del Estado, van a orientar con una mejor orientación respecto del destino que les toca vivir. Cuanto mayor crítica, recuerdan ustedes que he planteado que la inmensa mayoría de los presidentes civiles han sido todos egresados de universidades públicas, vale decir, universidades nacionales sustentadas por el erario público,
Robert Reich hablaba de estos think tanks como esa parte de la inversión pública que permite desarrollar una reconversión. Él hace del pensamiento de Bourdieu, que es el tema del capital, el capital humano, él recapturándole, privilegiando una parte del capital privado. Y en ese concepto, digamos, él llegó a ser secretario de Estado de Trabajo de Bill Clinton en su intervención 1993-1997 y fue parte de los equipos de transición de Obama, para decir de lo que podríamos denominar el neoliberalismo progresista respecto de lo que nos toca hoy ver con relación a una persona, al presidente actual de los Estados Unidos, que posee ciertos atributos personales más que opinables. Vale decir que vamos llegando al punto central que procuro señalar. Hablamos de la reforma, hablamos de Teodoro Roca, hablamos de Gabriel Desmaso, Manuel Ugarte, vale decir el manifiesto liminar, esa autonomía y la colegiación y la conducción de las universidades públicas. Hablamos de la CONEAU, del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, de la reforma de la Constitución, donde plantea que las universidades son estratégicamente una opción del país con relación a su futuro. Y en este contexto, ¿qué disposición subjetiva tenemos nosotros hoy respecto de las privadas? Cuando le pregunto a algún alumno desprevenido con relación qué diferencia a las universidades públicas de las privadas, y no hay nunca un perejil que me dice que no se paga arancel, realmente me sublevo y me enfervorizo respecto de discutir con él respecto del concepto que se tiene de universidad. La verdadera universidad, a fuerte sincero, y este es el punto central que deseo que tengan ustedes claros, es la universidad pública. ¿Por qué? Porque es la universidad donde no hay proceso, no es un enseñadero, no hay docentes contratados a los efectos acotados de una materia, sino que forman parte de una estructura integral, obviamente corporativa, con tensiones, con pujas de poder. La universidad es una institución absolutamente corporativa y esto debemos tenerlo siempre en cuenta. Sin embargo, y vamos al punto final de esta red, para nosotros hay una diferencia esencial. Para los docentes que somos estudiantes, porque en la Universidad Reformista es una república de estudiantes, una república de ciudadanos responsables comprometidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y para nosotros, ustedes no son clientes, no son alumnos sin luz. Forman parte los docentes, los profesores, los estudiantes, todos nos integramos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, como diría Pichon Rivière, en el proceso de enseñaje. Cuando yo coloco en movimiento el proceso de enseñanza, soy un guía orientador del proceso colectivo que va a brindar una productividad. Y coloco mis conocimientos a prueba para ver cuán vigentes están en ese tiempo, en esa situación temporo-espacial ubicada que es el aula. De allí la importancia que tiene nosotros el contacto con nuestros docentes, con nuestros estudiantes, de nuestros docentes con nuestros estudiantes. Quería que esto quedara absolutamente claro. República de estudiantes, proyecto colectivo, destino manifiesto, del nivel que tengan las aulas de la universidad pública y en particular de la Universidad de Buenos Aires, dependerá el futuro de la Argentina. Como nunca, las presiones han llevado a que la oleada que le señalaran en la primera clase del modelo angloamericano de universidades que invadió todas las esferas del hemisferio, particularmente Latinoamérica y en los 90 en Sudamérica, han llevado a un acortamiento de las carreras. Y con ello hay una puja por la matrícula, y para el facilismo de una etapa tan poco responsable de los conceptos individuales, esta invitación a lo colectivo, a la instancia, al destino manifiesto de nación, a veces resulta medio trasnochado. Y nosotros querríamos recuperar la tradición de la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires es una universidad bicentenaria, pesada. ¿Por qué? Porque retoma la tradición napoleónico-humboldtiana. ¿Qué quiere decir con esto? Siempre los sociólogos hablando en difícil y complicándome la vida. Napoleón era una nación unitaria post
Revolución Francesa, por lo tanto, los mejores de la Sorbona debían estar en la cúpula del Estado. ¿Y quién es Baron von Humboldt? El canciller de hierro, Otto von Bismarck, después del triunfo en 1870 de la guerra franco-prusiana, derivó al Ministerio de Educación a Humboldt. Humboldt pensaba que la formación acabada e integral llevaba a que la Universidad Tecnológica de Berlín, la primera materia que tenía que tener un ingeniero era filosofía, en particular Hegel. Comprender la naturaleza del sentido de lo que le estoy procurando plantear es que la formación es integral. Por eso las carreras más profesionalistas, tipo derecho, tipo contador, tipo licenciatura en administración, que tienen visiones más particularistas, resulta indispensable que tenga una formación holística, integral, global, que incorpore a sociología. No le van a sobrar las asignaturas similares a sociología. Sí, en Facultad de Ciencias Sociales, en Filosofía y Letras, pero resulta esencial que podamos cursar con mucho compromiso algo que va a ser una novedad y que nos va a acompañar toda la vida. Por supuesto, nosotros los sociólogos vamos a llevar tachín a nuestra propia área, a nuestro propio lugar de saber indispensable. Pero no tenemos un saber tecnocrático, estamos implicados con un saber que nos orienta a la verdad científica. No nos distraemos con los recetarios tecnológicos, las recetas particularmente ascéticas, objetivistas y particulares. Buscamos la condición subjetiva que nos permita plasmar el conocimiento más integral para que, una vez bien formado, fundamentado en el saber universitario, el futuro profesional tenga la suficiente capacidad para seleccionar y combinar entre los recursos técnicos, pero sobre la base de un saber fundado. Bueno, este ha sido el fin de la tercera charla. Quería que quedara esto claro, que no son clientes, que no necesitamos mandar examen a X cantidad de gente para restituir una matrícula y seguir el circuito económico. Nosotros lo guía el presupuesto propio que nosotros administramos. Bienvenidos a Sociología, seguiremos charlando. Nuevamente, y fue tomado con sorna, nos estamos viendo. Muy bien, hasta la próxima.